Yeah, the other day when I was at work, el otro día que estaba en el trabajo, estaba viendo las noticias. I was watching the news. And I don't know how many of y'all seen it, no sé cuántos de ustedes la vieron, la noticia de un pastor, el pastor en Nicaragua, que él dice que él estaba orando en toda la comunidad, they were praying in the church, pero que había una señora, una que era una hermana, there was a lady in their church in Nicaragua, their pastor, and they were praying for her, estaban orando por ella, y supuestamente la señora esta estaba endemoniada, supposedly she was possessed by demons, la señora esta, y dicen ellos que la amarraron, they tied her up to like a tree, la amarraron a un árbol, y entonces la iglesia, then the church started praying, y de la nada, and out of nowhere, una de las hermanas, one of the ladies from church, supposedly got a prophecy, tuvo una profecía. She had a prophecy from God, supposedly. Supuestamente ella tenía una profecía de Dios que era que hicieran un fuego, for them to make a fire, hicieron un fuego, no estoy seguro si fue adentro de la iglesia o afuera, I'm not sure if it was inside the church or outside the church. Hicieron un fuego, they made this fire, y la profecía, según la señora, la profecía, according to her, the prophecy that she gave was to get that lady close to the fire, que trajeran a la señora cerca del fuego. Y de ahí, and after that, cuando estaban según, according they were praying for her, no saben cómo, pero ella se cayó o la empujaron, they don't know how, but somebody pushed her into the fire. Y de repente, hermanos, okay, trataron de sacarla, but they were trying to get her out of there, pero no podían, they were struggling trying to get her out of there. Cuando lo hicieron, the fire went out, pero ya, by then, cuando ya el fuego se había apagado, para entonces, la señora había muerto. The lady had died. And then, y después, llegó la policía, the police got there, the military got there, los militares llegaron, y agarraron al pastor, they grabbed the pastor and the 4 members, y los 4 miembros del comité de la iglesia de ellos, y dice, y lo estaban entrevistando, they were interviewing him, le decían, ¿de dónde salió esta idea? Where did you get this idea from? Y dice él, escuché la voz de Dios, I heard the voice of God. And then the cop like, where did you hear the voice of God from? ¿De dónde escuchaste tú la voz de Dios? ¿De dónde? Where? Y dice, well, una de las hermanas profetizó, one of the ladies prophesied. Entonces, then, out of nowhere, viene el policía y le dice, y a esa señora, ¿quién fue la que le dijo? And that lady, who told her que hicieran eso? Y la entrevistan a ella no quería ni hablar. She didn't want to talk. They tried to interview her, but she didn't want to talk. Okay? ¿Y saben qué? Le pregunta al pastor, ¿cuántos años tiene el pastor? How old are you, pastor? He goes, 23 años. Y entonces dicen los policías, ¿cómo es posible que tú seas, cuántos años tienes estar en el pastorado? How long you been a pastor? 2 years, 2 años tengo estar en el pastorado. Y entonces dicen los policías, ¿cómo es posible que Dios le hable a alguien y le diga que queme a alguien? How can it be that God speaks to someone and burns someone? ¿Cómo? How? And then he goes, voltea a ver al reporter, the reporter turns around y dice al reportero, a la noticia dice, explíquenme ustedes cómo Dios le va a decir a alguien que queme a alguien. Explain to me how God can tell someone to burn someone. That's what he said, do live on TV. Ok, hermanos, escuchando esto, me puse a pensar yo, ¿cómo es posible que gente se ponga a hacer cosas así? How can it be possible that there's people out there to do things like this? Y me puse a pensar yo, y hablaba con el Señor, then I started talking with the Lord, and I said, Lord, how can it be possible? ¿Cómo es posible? Y el Espíritu Santo, then the Spirit talking to me, es que hay mucha gente que no sabe escuchar. There's a lot of people that don't know how to listen. And they think they are, pero they're not. Creen que están escuchando y no están escuchando. Entonces, pensando en esto, thinking about this, I started thinking that le puse este tema
escuchando la voz de Dios? Listening to the voice of God. That's what I titled this thing. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? How can we listen to the voice of God? ¿Cómo podríamos escuchar? ¿Cómo saber? How do we know that God is speaking to us? Or how do we know how God speaks to us? ¿Cómo sabemos cómo Dios nos habla hoy en día? Mucha gente dice, ¿cómo que Dios me habló? Dios me habló. A lot of people say in a lot of churches, God spoke to me. O a veces dicen afuera, out there, the Lord spoke to me. El Señor me habló. En fin. Entonces, and then it hit me. When God was created us, cuando Dios nos creó al ser humano, ¿cuántos tactos, how many senses did the Lord give us? ¿Cuántos sentidos nos dio el Señor? ¿Cuántos? 5, exacto. ¿Se lo saben? Do y'all know the 5 senses? ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles son? Touch, Listen, smell, Eyesight, el olfato, eyesight, eyesight, mirar, touch, el tacto, the touch, el tacto. Okay, se lo voy a decir. Sight, I'm going to tell you, sight, hearing, smell, taste, touch. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. 5 senses. Okay, 5 sentidos. Nos dio vista. On sight, he gave us 2 eyes. Nos dio 2 ojos para que miráramos bien las cosas. Para que miráramos bien con exactitud. So we can see right. He didn't give us 1 eye, he gave us 2 eyes. Nos dio también oído, he gave us on hearing. How many ears did he give us? 2. Okay, olfato, in smell, how many did he give us? How many noses? 1 nose. Even though a lot of y'all use it for some other stuff. Otros lo usan para otras cosas. Para hueler tacos, tortas, burritos, tamales, chuchitos, baleadas, etcétera, etcétera. Ok. Gusto, el tacto, el touch, el feel with the tongue. Ok. También nos dio el tacto, just touch. Ahora, si nos dio 2 oídos, if he gave us 2 ears and 1 mouth, what is God trying to tell you right there? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo si te dio 2 oídos y te dio una boca? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Que escuches más. Yes, to listen more than run your mouth. ¿Quiénes aquí tienen esa especialidad de correr con la boca? How many of y'all here have the specialty to run with their mouth? I don't want to say names, pero bueno, no quiero decir nombres. Pero bueno, pensando en eso, el Señor was dealing with me. Si yo le di eso, if I gave you 5 senses, si yo le di eso, ¿qué crees? ¿Por qué te di eso? ¿Por qué le di eso? I'm like, no sabe el Señor. Ahora, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? How do we know? Esto es algo que a veces, varias veces mis hijas me han preguntado. It's something my own daughters have asked me. But Dad, ¿cómo sabes cuando Dios te habla? How do you know when God is talking to you? Eso es algo también que mucha gente como cristiana se pregunta. And there's even a lot of Christian people that want to know how God can talk to you. ¿Cómo Dios te puede hablar? Mucha gente no sabe cómo Dios nos habla en estos días. There's a lot of people that know how God talks to us. ¿Ok? Ahora, quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 1. I want you to go to the book of James chapter 1. Quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago está delante de Hebrews. Santiago está delante de Hebreos. Santiago in English is James. So what is James in Spanish? Oh wow, y'all paying attention. Y'all paying attention. All right, Cameron, what is James in Spanish? Santiago. Oh, there you go. Okay. Santiago 1:21. James 1:21. Adelante de Hebreos, ahead of Hebrews. Okay. Ready?
Aquí va. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él es considerado así mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será este bienaventurado en lo que hace. En English, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But he ye does of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any of a hearer of the word or not, or doer, he's like unto a man beholding his natural face in a glass. For he boasteth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But who looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Man, el inglés este está cañón, como dicen los mexicanos. These English words are crazy, and they're like old English. Let me translate this. Déjame traducírtelo como es en regular English, en inglés regular. In other words, he's trying to tell you, lo que te está diciendo es que si tú no eres hacedor de lo que Él quiere que hagas, de vivir la palabra, if you're not a doer of living the word, you ain't nothing. You see, if you're just a listener, but you don't do it, you're not doing anything. No estás haciendo nada. Si tú solo eres un oidor y no un hacedor, nada estás haciendo. That's what James is trying to say. Eso es lo que Santiago está tratando de decir. Si tú no haces mi voluntad, nada estás haciendo. If you're not doing my will, you're not doing anything. So, si Santiago is saying this, James is telling this. Para empezar, to begin, do y'all know who James was? ¿Saben quién era Santiago? Déjame decir, let me tell you, James era hermano de Jesucristo. It is believed that James was the brother of Jesus. En the flesh, en la carne. ¿Ok? Santiago, prácticamente al principio, él era un creyente. He was not a Christian, but he was like, he knew the law. Él estaba viviendo bajo la ley y todo, pero no era un creedor de Jesucristo. He didn't believe his own brother. No creía en Jesucristo. He didn't believe in Jesus. Y eso usted lo puede ver. You can see that in the book of John, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 5. Chapter 7, verse 5 of John. Dice ahí que los propios hermanos no creían en Jesucristo. Eso es lo que dice. La madre sí creía, pero los hermanos no creían. His own brothers did not believe Jesus. None of them did. And James, supposed to be, él era uno, he was supposed to have been one of them. Supuestamente él era uno de esos que no creían en su propia palabra de Jesucristo. In Jesus, his brother. They didn't believe in his brother. Cuando Jesucristo murió, when he died and he rose from the dead, cuando él resucitó, Santiago creyó. Then his eyes were open like, wow, he was the Son of God. He came as my brother, vino como mi hermano. Y no lo vi, and I didn't see it. No lo puedo creer que I can't believe my older brother. No lo puedo creer que mi hermano mayor era el Salvador de este mundo. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan 7:5. No sé si alguien quiere leerlo. If somebody wants to read it, y'all can go ahead and do it. Pero Santiago habla de esta manera, como quien dice, si tú solo eres oidor de la palabra, if you're just a listener, like James said, of the word, and not a doer, no lo que hace la palabra, tú no estás haciendo nada. You're not doing anything. Why?
Why is he emphasizing? ¿Por qué enfoca mucho Santiago esto? ¿Por qué creen ustedes? Why do you think? Because of one reason. Porque Dios nos habla a través de las escrituras. Because God talks to us through the scriptures. Okay? Hoy en día, today and day, the Lord talks to us through the scripture. Antes, en el Antiguo Testamento, no existían escrituras. In the Old Testament, there were not no written Bible. Even when Jesus came around, no existía. The gospel did not exist. None of this existed. Ahora, ellos lo vieron, they saw him, mucha gente vivió with Jesus, they lived with Jesus. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, people saw the miracles of God, and God would talk through a prophet, hablaba por medio de los profetas, y por líderes que él levantaba, and through leaders that he would raise up and use them as their leaders to guide all the Israelis. Okay? Pero hermanos, nosotros no tenemos a ni un líder. We don't have a leader in this time que digamos, este es nuestro líder para seguir, this is the leader we got to follow. El único líder que tenemos ahorita es la palabra de Dios, is the word of God. And that we know that this was truth, porque we know esto, sabemos que esto es verdad, porque esto hay evidencias hasta el día de hoy. There is evidence, full evidence de todo lo que pasó desde el Antiguo al Nuevo Testamento, from the Old Testament to the New Testament. Okay. El pastor más famoso de Corea del Sur, the pastor that is the most famous pastor from the church in South Korea, okay? He's got the biggest church in the world. Él tiene la iglesia más grande en el mundo. El pastor Cho se llama, Pastor Cho. Sounds like Chinese buffet, parece que se escucha como un buffet chino, ¿eh? Pero no, es Cho, se llama, el pastor este. El pastor Cho le preguntaron, they came to Pastor Cho and asked him, Pastor Cho, how? ¿Cómo es posible? How can it be that you have the biggest church in this whole place, in the world? ¿Cómo es posible que tengas la iglesia más grande en el mundo? ¿Cómo lo hiciste? How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y saben qué dijo? You know what he said? Porque yo escucho. I listen. Yo escucho la palabra de Dios. I listen to the word of God. Pero la hago. Yo hago. I do what his word says. That's all I do. Eso es todo lo que yo hago. Yo escucho y yo obedezco. I listen and I obey what he says. That is my secret. Ese es mi secreto. Muchos, like he said, there's many that they just go to church, solo van a la iglesia y escuchan. They just listen, pero no son hacedores. But they're not the ones that do what the Bible says. They like to listen, but they don't do it. Les gusta escuchar, pero no lo hacen. Ahora, now, quiero hablar con ustedes. I want to talk to you of two different stories in the Bible, de diferentes historias que pasaron en la Biblia. Hechos capítulo 9, Acts, the book of Acts chapter 9. Quiero que miren esto. I want to show you this. Hechos capítulo 9. Cuando lo tenga puede indicar con amén. When you have it, you can say amen. The book of Acts chapter 9, verse 1, verso 1 al 9. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ok, Saulo, do you know who Saul was? ¿Quién sabe quién es Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo terminó siendo el apóstol Pablo. Saul was the apostle Paul. Ok, en este episodio Saulo, si ahí en this episode, Saul was one of the main leaders of the synagogues back then, de las sinagogas. Él era un fariseo. He was a Pharisee. Okay, era nacido en Roma. He was born in Rome, but he was Jewish descent. Él era judío de descendencia. Okay, nació en Roma, pero era judío. He was born in Rome, but he was Jewish. It's like our daughters, como nuestras hijas. They're born here, nacieron aquí en Estados Unidos, but they're Honduran from nationality. Son de nacionalidad hondureña. Nacidas en Estados Unidos, Pablo era igual. Paul was the same way. Paul was born in Rome, but he was Jewish. Era judío. Su mamá y su papá, his mom and his dad were Jewish. They were Israelis. Pablo fue adiestrado en la ley de Jehová. Paul was taught by this great Pharisee leader. Era un maestro de la ley. Era un tipo que se sabía de la ley de todo el Antiguo Testamento de pie a cabeza. Pablo fue entrenado. Paul was taught by this great leader back in the old days. En los días que Jesucristo anduvo caminando, Paul was being taught at the same time when Jesus was walking through this world, preaching the gospel. So, when Jesus died, cuando Jesucristo murió, los apóstoles se van a predicar. When Jesus dies and the apostles go and preach, Paul shows up. Pablo aparece en la historia. Y Pablo salió detrás de los cristianos, and Paul went after the Christians because they were teaching, estaban enseñando lo que para él era en contra de lo que era en aquel tiempo, because they were teaching something that was against what the word of God was being taught back then in the Israelis, en el tiempo de Israel. So Pablo se va detrás de los apóstoles. Él pidió, he even asked, the high priest pidió cartas para agarrarlos y llevarlos presos. He even asked people so he could get them and put them in jail. The Christians, he went after the Christians. Y si ustedes miran, then if you see, when Paul goes after them, he was going towards Damascus, iba rumbo a Damascus, para agarrar a los demás apóstoles, para encadenarlos y meterlos a la cárcel. Even kill them, hasta los quería matar muchas veces. Acababa de matar a uno llamado Esteban. He had just killed one, that his name was Steve. So he went after the other ones. He was like, okay, I got them. And ya los tengo, voy detrás de los demás. So cuando iba en camino, la única persona que podía tratar con Pablo, the only one that could deal with Paul, had to be the Lord himself. Tenía que ser el Señor él mismo. Porque Pablo estaba con esa ceguedad que no miraba otra cosa. Si alguien predicaba otra cosa que no era lo que estaba en aquel tiempo, él iba en contra, iba detrás de ellos. So that's what would happen. Paul would go after the ones that were against whatever was taught by the law of God. So he goes, va detrás de ellos. Y el único que los detiene es Jesucristo. The only one that stops him is Jesus. Ahora pregunto yo, do you understand? ¿Alguno de ustedes entiende cuando le dice, cuando le dice, yo soy Jesús, I am Jesus who you follow? Hard thing is for you to go against the kick, against the pricks. Do you understand? ¿Entienden eso? Que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Alguien entiende lo que quiere decir eso? Does anybody understand what he's trying to say? ¿Por qué el Señor le dijo eso? Why did the Lord tell him that? Le voy a explicar. Let me explain to you. En el tiempo cuando Pablo andaba en este tiempo y todo en ese tiempo se usaba una manera de decir, de hablar. Era como un dicho. It was like a saying that they used to have. Que decía, en inglés, déjame leerlo en inglés, dice, I am Jesus who thou hast persecuted. It's hard for thee to kick against the pricks. Es duro para ti pegar cosas contra el aguijón. It's hard for you to go give kicks against the pricks. Okay?
he's not talking, él no está hablando like we use the word pricks today, like he's a prick. No, no está hablando de esa manera. Pricks, back then, pricks, un aguijón era un palo con un tubito enfrente que iba como una puya. Tenía una puya. Eso era lo que era un aguijón. Y le pegaban. This thing, they would use it against the, when they were like pushing the cattle, cuando empujaban a las vacas o a los toros o the bulls, especially the bulls, especialmente a los toros. Y los farmers, los que eran granjeros, empujaban, le pegaban así al toro. Como que dice, keep walking forward, but if you want to, y si él quería doblar para la left or right, o si quería doblar para la izquierda o la derecha, venían y le puyaban con ese palo, le pegaban así. Y a veces, and a lot of times, if the bull wanted to rebel, o si el toro se quería, como que dice, no, me duele, él le pegaba patadas, he would start kicking, le empezaba a pegar patadas, a pegarle así al palo al que le estaban pegando ahí, y es lo que hacían ellos. Y ese era un dicho, and that was a saying they had, it's hard for you to give kicks against the prick. Es muy duro que tú pegues patadas contra el aguijón que era la puya esa. Eso era el aguijón, that's what they were talking about. Y mucha gente se confunde, a lot of people confuses themselves con esas palabras. ¿Por qué el Señor le habla de esa manera? Why does Jesus talk to him that way? Porque se imagina si le habla, can you imagine if God talks to him in an angelical way, in something that he probably would have been like, what in the world are you talking about? Who is this? Él tal vez hubiera dicho, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué Dios le habló de esa manera? Si le habla de otra manera angelical, Pablo no entiende, no hubiera entendido. Pero en ese tiempo, esa era la manera de expresarse. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Dura cosa te es estar pegándole patadas. Luchar contra, como quien dice, no luches. No luches contra el aguijón. Sigue el camino. Like, in other words, don't fight, keep going in the same path. Eso era lo que decía, pero, y él lo entiende, ¿de qué path are you talking about? I am the way, yo soy el camino. I am the way, tú no entiendes, Pablo. You don't understand, but I am the way. Y eso es lo que no entendía Pablo. Y Pablo quedó ciego. Quiero que miren esto. Dios le habló a Pablo de una manera increíble porque no había de otra manera de detenerlo. There was no other way that he was going to be stopped. There was no other way. No había de otra manera que Dios mismo tuvo que interceder. God himself had to intervene to stop him. De otra manera no lo hubiera visto. Si él lo hubiera leído, pero para empezar, to begin with, there was no New Testament, no había Nuevo Testamento en aquel tiempo. No existía. Porque él lo iba a escribir más de casi la mitad. He was going to write almost half of it. So that did not exist. No existía. Por eso, Pablo iba en camino detrás de los apóstoles a quererlos atrapar y matar. He wanted to capture them and kill them. Los mataron. Y los mataban. And they would kill them. So, viene Pablo, he became blind, quedó ciego, y Dios tuvo que mandar a alguien a tratar con él. God had to send someone so he could deal with him. Y todavía, and again, el que Dios quería mandar, the one that God sent to talk to him, le tenía miedo. He was afraid of him. He was like, when God talks to him, le habla. Quiero que miren verse 10. Miren el verso 10. Ahí mismo, el capítulo 9, versículo 10. Chapter 9, verse 10. De Hechos, el libro de los Hechos. ¿Qué dice? Can somebody read it? ¿Alguien lo puede leer? Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Versículo 10. No, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ahí está. There you go. You see that? And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, behold, here I am, my Lord. Okay. Look what 13 says. Well, yeah, unless you want to read the whole thing. Si no se quiere leer todo eso. El 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? I heard so many bad things about this man. Look how many bad things he's done to the saints. I mean, en otras palabras, are you serious? ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que yo vaya a tocar a este hombre? I mean, can you imagine que Dios te diga que God talks to you?
Ahora quiero que miren esto. ¿Qué usó Dios para hablar a Ananías? How did the Lord spoke to Ananías? How? ¿Cómo? ¿Qué usó Dios? ¿Cómo le habló? Did any of y'all pay attention to that? ¿Cómo le Visión. habló? Visión. En una visión, in a vision. No, God didn't talk to him like right now I'm talking to y'all can hear así. I mean, like that. Dios no le habla así como estoy hablando yo ahorita. Él tuvo una visión. He had a vision. Ok, si Dios le enseñó, pongan atención. A Pablo, y Pablo lo escuchó. Paul heard him directly. A light hit him, and he heard his voice. A Ananías, una visión. One, he uses that to look. He hears the voice directly from up there, and he becomes blind. He heard it directly from heaven. Del cielo escuchó esta palabra. Y el otro, the other one had a vision. El otro tuvo una visión. Ahora, regresando al tema, escuchando la voz de Dios. Listening to the voice of God. ¿Cómo Dios nos habla hoy a nosotros? A veces, hermanos, escuchamos tantas voces. A lot of times we listen to so many voices every day. Todos los días escuchamos tantas voces. En el trabajo, escuchamos cosas negativas, escuchamos cosas positivas. A lot of times we listen to bad things and we listen to good things. At work, we listen in school, we listen to a lot of bad things, more than good things. What are the stuff that you're listening to? ¿Cuáles son las cosas que tú estás escuchando? ¿Cuáles son las cosas que tú escuchas? What are the things that you listen to? Imagínense cómo Dios nos habla hoy en día. Muchas veces no entendemos. And that's the thing. Eso es lo que quiero que entiendan. El Señor nos habla mucho. The Lord talks to us through the Bible, through the Word. Nos habla through the Word of God today. Porque es duro encontrar. It's hard to find prophets today. Es tan duro que vayas a encontrar. It's so hard. Para que encuentres to find a real prophet. Eso es otra cosa. Hablando de profetas. Talking about prophets. ¿Cuántas veces tú vas a una iglesia y miras a alguien que de repente, do you go to a church and out of nowhere, you see someone saying, de repente dice, oh, the Lord is showing me, el Señor me está mostrando. Oh, tú joven, oh, you young man, the Lord says this to you. I mean, el evangelio lo han hecho un circo, the gospel, they have made a circus out of it. Lo están haciendo de burla muchas cosas de la palabra de Dios. Yeah, the word of God has been taken as a joke instead of being taken as something so serious. Ahora they even use the Spirit of God so many in the wrong way. Lo están usando el Espíritu de Dios tan gravemente. There's a bunch of them que out of nowhere, hay muchos que de la nada empiezan a hablar en lenguas que, oh, Rambo saca la bazooka, really? I mean, oh, Rambo get the bazooka, blah, 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 blah. Really? Are you serious? ¿Estás hablando en serio que están usando el Espíritu Santo como que fuera a saber qué? Usan el Espíritu, I mean, they use the Spirit like if it was, I don't know what. O parangua con telemico, really? Are you? Sí, amén. ¿De dónde sacan tanta? Where do they get all this bunch of fake stuff that is not even in the Bible que hablen ellos así? When people spoke in tongues back then, cuando ellos hablaban en lenguas, era porque el Espíritu Santo de veras los tocaba. It was because the Spirit of God was really touching them. Ahora, man, nowadays there's a bunch of that all they tell you, todo lo que te dicen es cosas, oh, el Señor me muestra esto, que viene gran abundancia para tu vida. Oh, you hear about it in a lot of churches. Oh, I see an abundance coming to your life. For what? So they can get money out of you? Solo para que te saquen dinero? Para que te saquen dinero para robarle a quien sea? So they'll do anything so they can steal to people. Es increíble, it's so incredible. And I told my daughter one time, le dije a mi hija una vez, she was mad, estaba enojada porque fuimos una vez a la iglesia y llegó una hermana y profetizaba. There was this lady that supposedly came and she prophesied. She was so mad, estaba tan enojada. I should have been there, yo debería haber estado ahí. Solo porque le contamos que la hermana dijo esto, decía lo otro. Oh, because we said, look, the lady that said this and that. But you know what? How many of this stuff is for real? ¿Cuántas de esas cosas son verdad? Todo el mundo quiere escuchar cosas buenas. Everybody wants to listen to good things.
aquí están. Here they are. You don't need someone to tell you, oh, the Lord says He's going to bless you. No ocupas que alguien te diga, el Señor te va a bendecir. Oh, no, joven. Oh, muchacha. You don't need that. The Bible tells you. La Biblia te lo dice. The Bible tells you que yo te voy a bendecir. I will bless you. It's in here. Aquí te lo dice. No ocupa que nadie te lo diga. You don't need no one to tell you this. Ahora lo han hecho un negocio. They have made money off of this deal. Like they think it's the greatest thing to use the Spirit of God, like if it's a game. Lo usan el Espíritu Santo como que fuera un juego. Ahora, now, póngase a pensar. Think about this. How many big mega churches you see like this? ¿Cuántas iglesias grandísimas miran así que como? How they even bring musicians, músicos que son, I mean, top of the line music, son músicos pagados, most of them are paid. Pregúntale a Led cuánto le pago yo a ella. Ask Arlette how much I pay her. Or how many people pay me? ¿Cuánto te estoy pagando, Elvira? How much I'm paying you? Exactly. Ahora, quiero que miren otra historia que me gustó bastante. Another story I want to talk to you. 1 Samuel chapter 16. Primera Samuel 16. Primera Samuel 16, 1 Samuel chapter 16. Verse 1, versículo 1. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. And the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing that I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil and go, and I will send thee to Jesse's Bethlehemite, for I have provided me with a king among his sons. El Señor habla, the Lord speaks to Samuel. Le habla el profeta Samuel. Samuel estaba dolido. Número uno, Dios le hablaba a Samuel directo. God would speak to Samuel directly so he could listen to him. It wasn't like, you know what, I'm going to text Samuel. Le voy a mandar un texto. Or I'm going to send him a WhatsApp or a Snapchat. O le voy a mandar por WhatsApp o un texto. No, Dios le hablaba. God spoke directly to him. Sin nada. Okay? Ahora, le dice Dios, God tells Samuel, he goes, I want you to go to Jesse's house. Quiero que vayas a la casa de Isaí. Que él tiene muchos hijos. He's got a bunch of sons. Y de ahí va a salir un rey. And from him, there's going to be the king of Israel. Versículos 6 al 7, verse 6 and 7. On the same chapter. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová, estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. In other words, and it came to pass when they were come, that he looked on Eliab and said, verily the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused them. For the Lord sitteth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh into the heart. En otras palabras, ¿qué más explícito está ahí? ¿Qué es lo que Dios mira? What does God see? The heart. Does he care what you look like? ¿Le importa lo que parezcas? A Dios no le importa. The Lord does not care quién eres tú. The Lord doesn't care who you are. Él no le importa. He doesn't care at all. And Samuel didn't realize this. Samuel no se había dado cuenta. Él pensando, este es. And then the Lord talks to Samuel like, wait a second, Samuel.
This is not the one. Este no es el que es. No te engañes. Don't let your eyes fool you. Just because he's big. Eliab era el mayor. He was the oldest of Jesse's son. Era el mayor de Isaí, de los hijos de Isaí. I mean, Eliab era un tipo grande. Imagínese Eliab. I bet you Eliab was probably 6.5, almost 7 feet probably. Big dude. Grandote el Eliab este. Más grande que Roberto. Casi unos 6.5 a 7 pies. How tall are you, bro? ¿Cuánto tienes de estatura? 7? Okay. Like Robert size. Nah. According to him, he's 7 feet. Don't lie. Así que te imaginas, Eliab being that big, y lo miró, and Samuel saw him like, yeah, this is it. Este es. And God said, no, not really. Este no es. Ahora quiero que miren el otro versículo. 12 and 13, 12 y 13. ¿Qué dice? Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Está hablando de mí. Entonces Jehová dijo, levántate, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día de delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínense, tuvieron que ir a traer, porque ni Isaí se acordaba que tenía a otro allá cuidando chivitas, cuidando ovejas. Even the dad forgot that he had the son out there, the youngest one, just taking care of sheep, moving around sheep and goats and chickens maybe, tal vez gallinas. Ducks, tal vez no, patos no. Pero imagínense, imagine that Isaí, the dad, Jesse, forgot about his own son. Se le olvida, tuvieron que mandarlo a traer, they had to bring him. And then, ¿qué dice? Versículo 24. Quiero que vayan al 24 y 28. ¿Qué dice? 24, 25. The same chapter. Ah, no, perdón. You know what? It's 17? Yeah. Yeah. 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habías visto a aquel hombre que ha salido? En él de delante para provocar a Israel. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá sus tributos de la casa de su padre Israel. Ok, stop right there. En esta parte, David ya había sido ungido. He was anointed already. David was anointed. Israel is on a war. Está en guerra. They're fighting the Philistines. Están peleando con los filisteos. Y venía un paladín. Si ustedes leen la historia, if you read the story, venía un paladín llamado Goliath se llamaba. Goliath. Perdón, Goliath. Not Goliath. Goliath en español, Goliath en inglés. Ok. Venía siempre, this guy, Goliath, would come up every day and he would talk to the Israelites. Come on, bring one of your warriors, tráigame uno de sus guerreros para pelear contra mí, to fight against me. Se cree que Goliath era de una estatura, Goliath was approximately of a height of 8 to 10 feet high. Imagínense, tenía como de 8 pies a 10 pies de estatura. De aquí a aquí son 8 pies. Just right there is 8 feet. ¿Se imaginan que pasaba? Can you imagine he would be a little bit higher than that? Y todavía cargaba el equipo que cargaba, pesaba 300 ciclos, dice el chest que usaba aquí. The armor that he would wear, it would be like, in pounds and libras, si yo recuerdo era de 450 libras. 450 pounds all the equipment they used, todo el equipo que usaba. Y con toda la lanza, can you imagine all this weight this guy carried, cargaba tanta cosa? A nosotros, a los Marines nos usaban que cargáramos de 85 pounds to 110. A nosotros de 85 a 110 libras nos usaban a nosotros los infantes de marina. Y yo me pongo a pensar, 300 libras, are you serious? 300 pounds to 500? ¿En serio? No, si yo no aguantaba, yo barely could handle 85 to 110 pounds.
and run with that equipment. Y corría con ese equipo yo. Eso era un infierno correr con eso, 1 milla, 2 millas. Sentía que nos desmayábamos. We felt like we were dying. Y este tipo que corría como que nada, he would run like nothing. Imagínense. Pero look what it says. Mira lo que dice. Él escuchó. He listened. He listened what they were going to do. ¿Qué es lo que iban a hacer con aquel? With that one that would fight this guy. He listened to what they would do for this guy. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que iban a hacer? What would they do? In 25. Halfway. Yeah. Al que le venciera, el rey le entregaría grandes riquezas. Whoever would fight this man and kill him, the king would serve him with great riches. Okay? And he will give him his daughter. Y también le iba a dar a su hija. Y eximirá los tributos de su padre. In other words, 3 things: riches, his daughter, and taxes. He was going to be exempt from taxes the rest of his life. Que no iba a pagar taxes el resto de su vida. ¿Y qué creen que fue lo que lo movió a David? What do you think that moved David? La hija. Para empezar, él escuchó. He listened. Think about this. Él escuchó. Muchos van a decir la muchacha. Probably I'll say the girl. The tax. ¿Qué dicen? The taxes. It wasn't the riches. No crean que fueron las riquezas. La hija. Girl. The girl. Which one? It's the girl. It was the girl. Yeah. Yes, I knew you were going to say that. I say taxes. It wasn't neither one of those two. It was actually the taxes. Fueron las taxas. Ooh, that hard. Fueron las taxas. Él amaba, he loved his father. Él amaba tanto a su padre. He loved his dad so much. He knew. Póngase a pensar, think about this. He knew he was good looking. Él sabía que él era guapo el tipo. Que él sabía, era rubio, he was white. Blue eyes, like me. Okay? Él sabía, he knew. A beautiful height like me, una estatura alta como yo. Okay? El tipo estaba como yo. He was like me. Okay? Except he didn't have my cachetes. No tenía mis cheeks. No tenía mis cachetes. Ahora, póngase a pensar. Think about this. No era feo. He wasn't ugly. He was good looking. Era bien tipo. Okay? Él sabía. He knew he could find any girl he wanted. Él sabía que podía encontrar una chava así. Donde sea. Caminando. Lo podían agarrar. Pobrecito. Walking. They could grab him and take him with him. And he would pay the consequence. Podía pagar las consecuencias después. Él sabía que podía conseguir una muchacha. Él sabía. He didn't worry about that. No le importaba eso. No importaba que era la hija del rey. He didn't care about it was the daughter of the king. No le importó. Y no le importaban las riquezas. He didn't care about the riches. Porque él ya tenía the Spirit of God. Él ya tenía the most important thing. He had the Spirit of God in him. So he had the most richest thing he could have. He was already anointed by God. Él ya estaba ungido de Dios. So he knew it. Él sabía todo lo que él tenía. Aparte, póngase a pensar. Su papá no era pobre. His dad wasn't that poor either. His dad had pretty much a lot of wealth. Tenía bastantes cosas el Señor. Así que él ya sabía lo que era tener cosas. No era pobre. So, the last thing he really thought about it. You know what? Acá tengo esas dos cosas, pero no tengo que mi padre sea bendecido sin pagar taxes. I don't have the blessings of my father to be exempt from paying taxes. And that was the thing that moved David. Eso fue lo que escuchó David. That's what he heard. Ahora, pregunto, ¿cómo sabemos nosotros escuchar la voluntad de Dios? How do we know what to listen to when it's God's will? How do we know when the Lord is talking to us? First of all, en primer lugar, Dios nos habla a través de su palabra, through His Word. Ya casi es rare. Now it's rare to find prophets. Es raro encontrar un profeta de verdad que te hable. Ya eso casi no lo encuentras. It's rare that you're going to find that. ¿Cómo es la única manera? Through the Word. Being a doer, like James said, como decía Santiago, ser un hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1:8, the same chapter, verse 8, in chapter 1, James chapter 1, verse 8. ¿Qué dice? What does it say? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A double-minded man is unstable in all his ways.
¿Qué te quiere decir eso? What does that tell you? James 1:8. A double-minded man is unstable. In other words, si tú no haces la palabra de Dios, si tú no vives, if you don't live the word of God, God cannot deal with you. Dios no puede tratar contigo. Nunca Dios tratará con una persona que es muy inestable. Nunca. God will never deal with somebody that's very unstable. If you're an unstable person, you might as well say goodbye to them. Mejor despídete. Porque Dios no trata con alguien que sea de doble ánimo. Dios no puede tratar con alguien así. God cannot deal with someone like that. Que ahorita you're a Christian. Next week I'm not going to be a Christian. Really? Ahorita esta semana yo voy a ser cristiano. La otra semana no voy a ser cristiano. Oh, this week, oh, I'm going to fast, I'm going to pray. Esta semana voy a ayunar, voy a orar. Next week, what happened? Oh, voy a tomar, voy a chupar, voy a hacer de todo. I'm going to go drink and do whatever the heck I want to. Really? You're an unstable person. Tú no has crecido. You have not grown in the Word of God. Dios no puede usar a alguien que es muy inestable. God cannot use someone that is so double-minded. Que sea de doble ánimo. Dios no puede tratar con alguien así. Tú no estarías preparado si no sabes escuchar la palabra de Dios. Porque no eres un hacedor. You're not a doer of the Word of God. You're a listener. Solo sabes escuchar. Pero así como escuchas, se te sale. Just like you listen to it, it just goes away. It comes in one way, comes out the other way. Conozco una persona. I know this person. Y I'm going to tell you this. I mean, this person, he calls me one day. Me habla un día esta persona. Y me dice, man, Alex, I want to talk to you. Quiero hablar contigo. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, he tells me, iba para la casa manejando. I was going home. Iba allá para la casa de mi esposa y mis hijos. I was going to the house of my wife and my kids. Y le digo, and then, ¿y qué pasó? Man, no sé cómo, man. You know what? Yo sé que el Señor me ha perdonado. You know what? The Lord has forgiven me. What? ¿De qué? Tell me, dime. And then he goes, man, es que iba caminando, iba manejando, y una muchacha me pidió un ride, and I was driving, and this girl out of nowhere, she asked me for a ride. She went like this. Okay? Did you help her out? ¿Le ayudaste? Oh boy, did he help her out? Oh, que le ayudó. I'll tell you this, le digo esto. Este sinvergüenza viene y dice, man, pues es que, man, no, I picked her up, yo la levanté. ¿Y qué pasó? Y me dice, and then he tells me, man, I don't know, brother, me dice, lo sentí tan fácil, se me hizo tan fácil. Empecé a tocarla. It was so easy for me to start touching her. I'm like, what? But bro, you're married, estás casado. Conoces la palabra, you know the Word of God. Y me dice, and then he tells me, pero no fue mucho, solo fue media hora. It wasn't that much, it was only 30 minutes. Are you, oh my God, pero ¿estás hablando en serio? Are you serious? Man, bro, oh my God. But you know what, the Lord can forgive me, right? El Señor me puede perdonar. I'm like, no te puedo ni creer lo que me estás diciendo. ¿Cuántas veces vas a hacer esto? How long are you going to do this? You know what? ¿Saben qué? Hasta sentía decirle, y a veces he sentido decirle mucho a los jóvenes a veces. Sometimes I want to tell this to the youth sometimes. Le quiero decir a los jóvenes muchas veces, porque tenía otro amigo que me decía, era otro de los jóvenes cuando yo me convertí apenas en otra iglesia. When I first converted to the Lord in the other church, un joven me habla y me decía, mira bro, pues es que tengo mi novia, I got this, my girlfriend, pero all I did was, nos besamos, all I did was we kissed with her, y nos tocamos, we touched each other, and then what? And he goes, ¿y de ahí qué? No, pero no hicimos nada, we didn't do anything bad. Casi, we almost got there, we almost made it, pero we didn't. Apenas llegamos, pero no lo hicimos. What? Y me decía, ¿qué crees? What do you think? ¿Saben? Yo lo único que decía, le dije, ¿sabes qué? Peca de un solo. I mean, just go ahead and sin, might as well. Sin.
Y me dice, what are you talking about? Mira, peca y vete de un solo y te presentas al infierno. Y llegas al infierno y le dices, ya llegué, don Satán. Presentarte como un pecador digno. No estés jugando. Y me dice él, what? Yeah. Just show up, just go ahead and do it. That way you can go to hell. And show up to hell and tell Satan, I showed up with dignity of being a good sinner. Why are you gonna... Estás pecando, you're sinning. And on top of that, you're a bad sinner. Y estás pecando hasta mal. Vete de un solo, directo al infierno. And when I told him, cuando diga, I can't believe you said that to me. No puedo creer que me dijiste eso. No puedo creerlo. I can't believe you told me that. Well, ¿qué quieres que te diga? What do you want me to tell you? Go ahead. Oh man, let me applaud to you. What you doing? Estás jugando. You're playing. Deja de jugar. Dios no es juguete de nadie. You're playing with God. Dios no es un joyo. And you're like, what do you mean joyo? God is not a joyo. He is not. ¿Por qué? Why? Ahorita lo avientas y al rato lo necesitas. Ahorita, first you use them and then you grab them again. You take them out, you grab them again, like a yo-yo. Jesucristo no es un yo-yo en tu vida. Aprende, learn to be a one way of walking. Stop being a double-minded. Detente de ser de doble ánimo. Dios nunca te va a usar así. Nunca puede ser alguien que sea de doble ánimo. Nunca. Listen to that. Y eso yo no lo digo. That I don't say it. The word says it. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The man of a double-minded is unstable in all his ways. In all his ways, en todos sus caminos. Si tú no sabes ser firme con Dios, no juegues con Dios. Dios no es juego. God is not a game. You don't want to play with God. Today I'm a Christian, tomorrow I'm not. Oh, no, when I go to the university, I'm going to walk with the Lord. Really? In the first party, boom, you're there. La primera fiesta, estás allí. Estás haciendo todo lo que se te antoje. Oh, me acabo de bautizar. Yo estoy bien. Oh, I just got baptized. I'm good. Really? A la primera prueba, in the first walk, boom, you're out. O te viene una tentación, or you get a temptation of a girl or a guy, or a dance, or drugs, or sex, or this. What does the Bible? ¿Qué es lo que dice la Biblia de todo eso? ¿Qué es lo que dice? ¿Vamos a ser oidores? Are we going to be just listeners? Or are we going to be doers? ¿O vamos a ser hacedores de lo que dice su palabra? Dios tiene grandes cosas para todos aquí. God has a lot of good things for all of us. Why? ¿Cómo lo sé? Aquí está. It says right here. 1 Timoteo 4:1. 1 Timothy 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Quién lo quiere leer? Who wants to read it? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Exactly. Furthermore, then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus that, and yet have received of us how to walk and to please God, so you would abound more and more. Okay, que sepan agradar a Dios y así andéis más y más, abundéis más y más. Que sepan agradar a Dios. That we know how to be grateful for God, how to walk in the word, in the way the Lord wants us to walk, en el modo de caminar como el Señor quiere. Ahora, Proverbios 15:31, Proverbs 15, verse 31. Amen. 31 to 33. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. El temor del Señor
es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Amen. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise, abideth among the wise. In other words, those that listen of anything that's wrong against you, that you think you're doing the righteous thing, lo que estás seguro que tú crees que estás haciendo bien, pero alguien te da una amonestación, but somebody talks to you, and you listen to it, y escuchas, and you do what he says, it's considered wise, according to the Bible. Vivirás entre sabios. He that refuseth instructions despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom. El temor a Jehová es el temor, es la sabiduría. Si tú tienes temor a Jehová, tú vas a escuchar la reprensión de Dios. Cuando el Señor te está hablando, Él está tratando contigo porque Él quiere hacer cosas grandes contigo. When God is dealing with you and He's talking to you, that's because He's trying to show you the righteous way to walk with Him. Cómo caminar con Él, how to walk with Him. And you got to accept. Si tú no aceptas la reprensión, if you don't accept what He's trying to tell you, you're just being belligerent. Estás siendo no importándote lo que tú tienes para, lo que Él tiene para ti, the things that He has for you. Ahora, ¿cómo? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo saber que Dios nos escucha? ¿Cómo sabemos que Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? How does God talk to us? And this is what I want to finish this for. Quiero terminar esto con esto. I want to finish this. Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 17. Hechos capítulo 2 versículo 17. Y quiero que terminemos con esto. ¿Pues qué? Hechos 2:17. Go ahead, dale. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. 18 hasta 21. Yeah. En esos días derramaré. Okay, so let's say, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mostrará prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todos los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Exactly. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and ye all men shall dream dreams. So there you go. Ahí tienen la respuesta. Que en los postreros días el Señor iba a tratar con nosotros. The Lord was going to deal with us, not just through the word of God, no solo por la palabra de Dios, sino que en los posteriores días Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero ¿qué carne? What flesh? The ones that are doing the will of the Lord, los que están haciendo la voluntad de Dios, no solo los que se creen que están caminando con Dios, no. ¿Eres hacedor o eres casaquero, como decimos allá en Honduras? Either you're a doer or just a hearer. Whatever you think you are, you know who you are. Tú sabes lo que eres. Y eso no solo se lo digo para ustedes. I don't say just this for y'all. I say that to myself first. Eso me lo digo yo primero, porque el Señor trata conmigo primero. The Lord deals with me before I even write this stuff. He wants me to learn myself primero yo, antes de decir estas palabras a ustedes. Before I even say these words to y'all, He deals with me. I mean, personally. And I learn from Him. I learn all this stuff. Y a veces, ¿saben qué? Yo lloro. Yo me pongo a leer esto y me pongo a llorar. Like, wow. Wow. I mean, sometimes I cry by myself. And I'm like, wow, Lord, I can't believe you're dealing with me this way. And He goes, and just wait. Porque vienen más cosas. There's going to be bigger things going to happen. Después vi que se pongan de pie. I'm going to ask you to stand up. Y me gustaría que todos cierren sus ojos y oremos. Empecemos a orar.